En un futuro lejano, la galaxia era una extensión en expansión de mundos habitados, cada uno con sus civilizaciones y culturas únicas. Entre ellas estaba el planeta Asura, hogar de los etéreos y tecnológicamente avanzados Xians, los Xians, conocidos por su llamativa piel azul, luminiscente, y sus habilidades telepáticas, habían construido una sociedad que parecía idílica en la superficie. Sus ciudades brillaban con una arquitectura bioluminiscente, y su armoniosa forma de vida era la envidia de muchas otras civilizaciones. Pero debajo de esta fachada de tranquilidad yacía un oscuro secreto del que pocos se atrevían a hablar. Salara, una joven y dotada seriana, vivía en la ciudad capital de Loomis. Era venerada por su excepcional destreza telepática y estaba destinada a la grandeza. Su capacidad para conectar mentes y compartir pensamientos no tenía paralelo, lo que la convertía en un activo valioso. Para el Consejo Seriano, había crecido creyendo en la benevolencia de sus líderes y la rectitud de sus caminos. Sus padres, ambas figuras prominentes en la sociedad, le habían inculcado un sentido del deber y orgullo en su herencia una fresca mañana, cuando los hijos gemelos de Asura arrojaron su luz dorada sobre la ciudad. Salara fue convocada al gran salón de Loomis. La convocatoria fue inesperada, pero sintió una oleada de emoción y aprensión. Era raro que alguien de su edad fuera convocado por el Consejo, y se preguntó qué importante misión la esperaba cuando entró en el gran salón, la inmensa cámara con sus paredes relucientes y plataformas flotantes la dejaron sin aliento, como siempre lo hacían los miembros del consejo. Un grupo de sabios y severos sartans estaban sentados en asientos elevados, sus expresiones ilegibles en el centro de la habitación. Estaba el gran canciller Marín, una figura de gran autoridad y respeto. Salara Marín comenzó su voz resonando con una gravedad que envió un escalofrío por su columna vertebral. Tenemos un asunto es de suma importancia discutir contigo. Salara inclinó la cabeza. Respetuosamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. Es un honor servir al alto canciller. La mirada de Marín se suavizó por un momento, antes de continuar. Nuestro mundo está al borde del conflicto. Los Tians han amenazado nuestras fronteras y sus demandas se vuelven más agresivos día a día para asegurar la paz. Hemos tomado una decisión. Difícil. La habitación parecía enfriarse mientras Salara escuchaba. Su mente corría con las posibilidades. Escuché rumores de los Tians, una raza guerrera y brutal que valoraba la fuerza. Por encima de todo, ¿qué podría estar planeando el Consejo? Las siguientes palabras de Marín destrozaron su mundo para asegurar la seguridad de Asura. Hemos acordado un tratado con los Tians. A cambio de la paz, debemos proporcionarles un seriano de habilidades excepcionales. Te han pedido Salara un jadeo, escapó de sus labios, y se sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Pero, ¿por qué siempre he servido a nuestra gente con lealtad y dedicación? Es precisamente por tus talentos que has sido elegido, dijo Marín con su voz teñida de arrepentimiento. Tus habilidades son incomparables, y los tianos creen que serás invaluable para su causa. Esta es la única manera de prevenir una guerra que podría devastar nuestro planeta. La mente de Sara se tambaleó. La traición la hirió profundamente, no solo porque la estaban sacrificando, sino porque era su propia gente en la que había confiado y amado, quienes la estaban entregando a sus enemigos. No puedes hacer esto, suplicó. Debe haber otra manera. La expresión de Marín se endureció. La decisión ha sido tomada. Te irás al amanecer esa noche. Salara vagó por las calles de Loomis, la ciudad que siempre había sido su hogar. Ahora se sintió como una prisión. Las luces vibrantes y el zumbido de la comunicación telepática que una vez le trajeron consuelo, ahora parecían huecas. Sintió una abrumadora sensación de aislamiento y desesperación al saber que su destino estaba sellado cuando amaneció.
Solara fue escoltada a una nave tariana con el corazón apesadumbrado por el dolor. Y el miedo. Los Tians imponentes y elevados con sus exteriores oscuros y blindados no mostraron empatía mientras la encadenaban y la llevaban a bordo. Ella echó una última mirada a Azora, su hogar, retrocediendo en la distancia reemplazada por las frías e implacables estrellas. En la oscuridad de la nave se abrió paso a través del espacio hacia un futuro desconocido. Solara se aferró a la débil esperanza de que en algún lugar, de alguna manera, encontraría una manera de recuperar su libertad. La nave se abrió paso a través del vacío del espacio. Sus fríos pasillos metálicos contrastaban marcadamente con el vibrante y armonioso mundo que Solara había dejado atrás. Los días se convirtieron en noches, y el tiempo parecía perder significado en la bodega tenuemente iluminada, donde ella y otros cautivos estaban retenidos. Los Tians eran despiadados, su crueldad era evidente en cada interacción. Trataban a sus prisioneros como meros productos, y Solara aprendió rápidamente a mantener la cabeza baja y sus pensamientos para sí misma. Después de lo que parecía una eternidad, la nave finalmente llegó a su destino, una desolada colonia minera en el borde de la galaxia. El planeta conocido como Draconus 5 era un mundo duro y estéril, su superficie marcada por cráteres masivos y barrancos traicioneros. La colonia en sí era un complejo extenso de edificios provisionales y maquinaria industrial envuelta en una neblina perpetua de polvo y humo. El aire estaba denso, con el hedor del metal y el sudor y el calor opresivo. Hacían de cada respiración una lucha. Solara se vio empujada a una vida de trabajo agotador. Desde el amanecer hasta el anochecer, trabajó en las minas extrayendo minerales preciosos bajo la atenta mirada de supervisores brutales. Los Tians imponían su dominio con látigos y picanas electrificadas, asegurándose de que nadie se atreviera a desafiarlos. Las condiciones eran inhumanas y muchos esclavos sucumbieron al agotamiento y la enfermedad. La esperanza era un bien escaso en este lugar abandonado en medio de la desesperación que alguna vez tuvo Solara. El espíritu vibrante comenzó a marcharse. Su luminosa piel azul se apagó y la chispa en sus ojos se desvaneció. Se mantuvo sola, evitando interacciones innecesarias y conservando su energía para el arduo trabajo. El peso de su traición y la dureza de su nueva realidad amenazaban con aplastarla. Pero en lo profundo, una pequeña brasa de desafío aún ardía. Fue durante uno de estos días monótonos que la vida de Solara dio un giro inesperado mientras trabajaba en su mente. Notó una conmoción entre los supervisores. Un nuevo grupo de cautivos había llegado y los Tians los estaban lastimando en la colonia con su crueldad habitual. Entre los recién llegados había un humano, un hombre con cabello despeinado, piel con vetas de suciedad y una mirada de cansada determinación en sus ojos. Solara observó cómo el humano tropezaba bajo el peso de sus cadenas, su mirada escudriñaba los sombríos alrededores. Había algo diferente en él, una resiliencia que lo diferenciaba de los otros cautivos. La curiosidad alcanzó su punto máximo. Ella lo vigiló durante los siguientes días, observando cómo interactuaba con los otros esclavos y cómo manejaba las implacables demandas de los supervisores. Supo que su nombre era Daniel. Era un ingeniero de la Tierra capturado durante una incursión a una nave espacial en la que había estado trabajando. A diferencia de los tianos, Daniel mostró amabilidad y compasión con aquellos que lo rodeaban. Compartía sus escasas raciones, ofrecía palabras de aliento y usaba sus habilidades para ayudar a aliviar las cargas de los demás. Su presencia trajo un rayo de esperanza a la colonia, por lo demás desolada. Una noche, cuando los esclavos exhaustos fueron llevados de regreso a sus cuarteles, Daniel se acercó a Solara. Sus ojos, aunque cansados, tenían una chispa de curiosidad y preocupación. «Te he visto trabajando», dijo en voz baja. Su voz era un contraste bienvenido con el áspero ladrido de los supervisores. «Pareces diferentes de los demás. ¿Cómo te llamas?» Solara dudó. El instinto de permanecer en silencio, luchando con el anhelo de conexión. Solara finalmente respondió con su voz apenas por encima de un susurro. «Solara Daniel».
repitió ofreciendo una pequeña sonrisa alentadora. Soy Daniel. Es bueno conocerte. Hablaron en voz baja con cuidado, de no atraer la atención de los Therians. Durante las siguientes semanas, sus conversaciones se convirtieron en una fuente de consuelo para Salara. Daniel era un faro de luz en la oscuridad, su optimismo y determinación, un marcado contraste con la desesperación que impregnaba la colonia. Él le contaba historias de la tierra, de sus diversas culturas y hermosos paisajes, pintando imágenes vívidas que ofrecían un breve escape de su dura realidad. Salara, a su vez, compartió su propia historia, su vida en Asura, la traición de su gente y el dolor de ser vendido como esclava. Daniel escuchó con empatía y, comprendiendo su presencia, una bomba para su alma herida. A pesar de la barrera del idioma, encontraron una manera de comunicarse a través de pensamientos y emociones. Compartidas, una conexión que trascendía las palabras a medida que su vínculo se hacía más fuerte. Daniel comenzó a confiarle a Salara sus planos de escape. Había estado estudiando el diseño de la colonia, identificando debilidades en los sistemas de seguridad y trazando una ruta hacia la libertad. Su conocimiento de ingeniería era invaluable, y ya había comenzado a sabotear el equipo Tarian de formas pequeñas y sutiles para crear oportunidades para su eventual escape. Al principio, Salara era escéptico. La idea de escapar de la colonia fuertemente fortificada parecía imposible, el sueño de un tonto. Pero la determinación inquebrantable de Daniel y su meticulosa planificación gradualmente fueron desvaneciendo sus dudas por primera vez desde su captura. Se permitió a sí misma esperar que podamos hacer esto. Salara, dijo Daniel. Una noche, su voz se llenó de tranquila convicción. Podemos salir de aquí, pero necesito tu ayuda. Tus habilidades telepáticas podrían ser la clave de nuestro éxito. Salara sintió una oleada de miedo y emoción ante sus palabras. La idea de usar sus poderes, reprimida por tanto tiempo, era a la vez desalentadora y estimulante. Ella había tenido miedo de revelar sus habilidades temiendo represalias de los Tians, pero con Daniel a su lado encontró el coraje para abrazar sus dones una vez más. Juntos comenzaron a idear un plan. Salara usaría su telepatía para crear ilusiones confundiendo a los guardias y enmascarando sus verdaderas intenciones. Daniel se encargaría de los aspectos técnicos, deshabilitando los sistemas de seguridad y creando distracciones. Se reunían a otros esclavos para que se les unieran formando un frente unido contra sus opresores mientras trabajaban en secreto. Su vínculo se profundizó. La compasión y la resistencia de Daniel reavivaron la chispa dentro de Salara, grabándole su propia fuerza y determinación. Su lucha compartida los acercaba, forjando una conexión que trascendía los límites de sus diferentes especies. En los rincones más oscuros de la colonia minera, un rayo de esperanza comenzó a brillar. Salara y Daniel, unidos por su amor y su deseo compartido de libertad, preparados para arriesgarse, todo por una oportunidad de un nuevo comienzo. El viaje que les esperaba estaría lleno de peligros e incertidumbre, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. El día de la fuga amaneció con una quietud opresiva. El aire estaba cargado de anticipación. Salara y Daniel habían planeado meticulosamente cada detalle, sabiendo que cualquier paso en falso podría significar una muerte segura. Las semanas de preparación habían sido agotadoras, pero habían logrado reunir un pequeño grupo de esclavos de confianza que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad. Los escapes incluían a Nara, un minero robusto con un espíritu inquebrantable; Jackson, un ex piloto cuyas habilidades de navegación serían cruciales; e Ira, un médico cuyo conocimiento podría salvar vidas en el peligroso viaje que les esperaban mientras el sol se hundía debajo del horizonte, proyectando largas sombras. Sobre la colonia minera Salara y Daniel intercambiaron una mirada final determinada. Este era el momento que habían estado esperando el corazón de Sara. Latía con fuerza en su pecho, una mezcla de miedo y euforia, corriendo por sus venas. Tomó una respiración profunda, centrándose y extendiendo su mente para se conectó con los demás. El zumbido familiar de sus pensamientos y emociones la tranquilizó, consolidando su vínculo.
Daniel dio la señal y el escape comenzó. Salara enfocó sus habilidades telepáticas, creando ilusiones en sus movimientos, para los guardias Tian. Los esclavos parecían continuar su trabajo ajenos a la rebelión en ciernes. Mientras tanto, Daniel se movía con precisión silenciosa, desactivando sistemas de seguridad y colocando cargas explosivas en puntos estratégicos para crear caos y confusión. Cuando llegó el momento, el grupo se movió rápidamente, y en silencio a través de los pasillos, en sombras de la colonia. Las ilusiones de Solara se mantuvo fuerte, pero el esfuerzo la tensaba con cada paso hacia adelante, una batalla contra el agotamiento. Daniel permaneció cerca a su presencia. Una fuerza estabilizadora, navegaron a través del laberinto de túneles y maquinaria, evitando patrullas y drones de vigilancia con facilidad practicada a medida que se acercaban al perímetro exterior de la colonia. La primera fase de su plan se desarrolló. Daniel activó los explosivos y la colonia estalló en una serie de explosiones ensordecedoras. El fuego y el humo llenaron el aire y el suelo. Tembló bajo sus pies, las alarmas se encendieron y el caos estalló mientras los Tians se apresuraban a contener la situación. Solara redobló sus esfuerzos, proyectando ilusiones de explosiones adicionales y esclavos huyendo para confundir aún más a los guardias. El verdadero escape se movió bajo la cubierta del caos, deslizándose a través de huecos en el perímetro de seguridad. Daniel abrió el camino, su conocimiento de la disposición de la colonia guiándolos hacia el carguero oculto que habían preparado para su escape. Llegaron al carguero una vieja nave Tian oculta en un cañón justo cuando las alarmas comenzaban a sonar. Daniel y Jackson trabajaron rápidamente para encender la nave mientras Nara e Ira vigilaban. La fuerza de Solara estaba disminuyendo, pero ella se abrió paso a pesar de la fatiga, sabiendo que estaban muy cerca de la libertad. Los motores de la nave rugieron y cobraron vida, y el grupo se apresuró a subir a bordo cuando el carguero despegó. Los Tians finalmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El fuego antiaéreo estalló desde el suelo, pero el hábil pilotaje de Jackson evitó lo peor. El carguero se elevó hacia el cielo, liberándose de la atracción gravitatoria de Draconus 5 dentro de la nave. Los escapadas vitorearon una mezcla de alivio e incredulidad. Los invadió, lo habían logrado. Eran libres, pero su viaje estaba lejos de terminar. Daniel fijó un curso hacia Aoria, el planeta remoto que habían identificado como su santuario. El sistema desgastado del carguero se tensó bajo el estrés, pero se mantuvieron unidos mientras las estrellas pasaban velozmente fuera de la ventana. Salara y Daniel finalmente se permitieron un momento de respiro. Sara se apoyó contra Daniel. Su cansancio era abrumador, pero su corazón se llenó de gratitud y esperanza. «Lo logramos», ella susurró. Su voz estaba llena de asombro. Daniel la rodeó con un brazo. Su propio alivio era palpable. «Lo hicimos». Él estuvo de acuerdo, presionando un beso en su frente. «Y seguiremos luchando por todos nosotros». El viaje a Alia fue largo y lleno de desafíos. Encontraron escombros, campos, navegaron a través de cinturones de asteroides y evadieron la patrulla ocasional Tarian. Pero la determinación y la unidad del grupo los llevaron a través de cada prueba. Las habilidades telepáticas de Solara demostraron ser invaluables para anticipar el peligro y mantener la moral, mientras que las habilidades de ingeniería de Daniel mantuvieron operativas a las más aterradoras. Los días se convirtieron en semanas, y las fugas se hicieron más cercanas, formando una familia improvisada, unidos por su lucha compartida por la libertad. La fuerza y el espíritu inquebrantable de Nara se convirtió en una piedra angular. De su resiliencia, las habilidades de pilotaje de Jackson y su rapidez de pensamiento los salvaron de más de un susto. La experiencia médica de LRA aseguró que permanecieran sanos y fuertes. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, el exuberante y verde planeta de Aoria apareció a la vista. La vista de sus vibrantes bosques y océanos brillantes llenó al carguero con una sensación de asombro y anticipación. Habían llegado a su Huario, un lugar donde podrían reconstruir sus vidas libres de la sombra de la opresión.
El espantapájaros aterrizó en las suaves llanuras de pasto de Alia, y los escapados salieron al aire fresco y fragante. Los Alan, una raza pacífica y acogedora, los recibieron con los brazos abiertos, les ofrecieron comida, refugio y una oportunidad de comenzar una nueva. Solara y Daniel, ahora inseparables, estaban de la mano mientras contemplaban su nuevo hogar. Las pruebas que habían enfrentado habían forjado un vínculo que trascendía los límites de sus diferentes especies. Su amor nació del sufrimiento compartido y el respeto mutuo se convirtió en un faro de esperanza para los demás, mientras el sol se ponía en el horizonte, arrojando un cálido resplandor dorado sobre el paisaje. Solara sintió una sensación de paz y plenitud que nunca había conocido antes. La traición y el dolor de su pasado aún persistían, pero la habían llevado a este momento, a un futuro lleno de promesas y amor, en el corazón de Ayoria, en medio de la belleza y serenidad de su nuevo hogar Salara. Y Daniel encontraron la fuerza para sanar y el coraje para construir un futuro mejor. Su viaje estaba lejos de terminar, pero sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara, y en las profundidades de la noche, bajo un cielo lleno de estrellas, hicieron un voto silencioso de honrar la memoria de aquellos que habían perdido para apreciar la libertad que habían ganado, y nunca dejar de luchar por un mundo donde el amor y la compasión pudieron triunfar sobre la oscuridad y la desesperación. Eloria era todo lo que los escapados habían soñado, y más sus exuberantes paisajes repleto de flora y fauna vibrantes, ofrecía un marcado contraste con el duro mundo industrial de Draconus 5. Los Alans, con su actitud serena y su tecnología avanzada pero ecológica, recibieron a Salara, Daniel y a los demás con los brazos abiertos. La atmósfera del planeta era de paz y tranquilidad, un santuario donde finalmente podría comenzar a sanar y reconstruir sus vidas. Salara y Daniel rápidamente se convirtieron en miembros integrales de la comunidad loreana. Sus habilidades y experiencias únicas los convertían en activos valiosos y estaban ansiosos por contribuir a su nuevo hogar. Las habilidades telepáticas de Solara eran especialmente apreciadas y las utilizadas para fomentar la comprensión y la cooperación entre las diversas razas que ahora viven en Ayoria. Daniel, con su experiencia en ingeniería, ayudó a mejorar la infraestructura y la tecnología de la colonia, haciendo que la vida fuera más fácil y más sostenible para todos. A medida que las semanas se convertían en meses, el vínculo de Solara y Daniel se profundizaba. Su amor forjado en el crisol de dificultades y adversidades se convirtió en una fuente de fuerza e inspiración para quienes los rodeaban. Trabajaron incansablemente para integrar a los antiguos esclavos en la sociedad ahorana, creando programas para educarlos y empoderarlos bajo su guía. La colonia floreció, porque un faro de esperanza en una galaxia a menudo marcada por conflictos y luchas. Una noche cuando los hijos de Alia se pusieron a arrojar un resplandor dorado sobre el paisaje, Salara y Daniel estaban de la mano en una colina con vista a su nuevo hogar. La belleza del momento fue un duro recordatorio de lo lejos que habían llegado. Habían escapado de las garras de los Tians, pero lo más importante es que se habían encontrado y habían construido una vida llena de amor y propósito. Hemos recorrido el camino que Daniel dijo que su voz se llenó de asombro y gratitud. Todavía no puedo creer que estemos aquí libres y a salvo. Salara avanzando con la cabeza, sus ojos luminiscentes reflejando los soles ponientes. Nunca pensé que volvería a encontrar la paz, y mucho menos el amor, pero tú cambiaste todo. Daniel, me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Daniel sonriendo, acercándola más. Y tú me diste la fuerza para seguir adelante juntos. Hemos creado algo hermoso. Su momento de reflexión fue interrumpido por la llegada de Nara Jackson, ELRA, quienes se unieron a ellos en la colina. El grupo se había convertido en una familia unida. Su vínculo irrompible después de todo lo que habían soportado. Juntos hay una reunión del consejo esta noche, dijo Nara. Sus ojos brillaban de emoción.
Quieren discutir nuestros planes para expandir la colonia e integrar a más refugiados. Salara y Daniel intercambiaron una mirada cómplice. Habían estado abogando por esto durante meses, y finalmente estaba sucediendo el consejo. Había llegado a ver el valor de sus experiencias e ideas, y ahora estaban listos para dar el siguiente paso. Mientras se dirigían al salón del consejo, el aire estaba lleno de una sensación de anticipación y espero que el consejo de Alan, compuesto por representantes de varias razas, se ha convertido en un símbolo de unidad y cooperación. Saludaron a Salara y Daniel e invitaron calurosamente a compartir su visión para el futuro. Salara adelantó sus habilidades teleáticas, lo que le permitió comunicar sus pensamientos y emociones con claridad y precisión. Todos venimos de mundos diferentes, cada uno con su propia historia y luchas, pero aquí en Ayoria tenemos la oportunidad de crear algo nuevo, una sociedad inclusiva donde todos sean valorados y respetados. Daniel siguió su voz, firme y confiado. Proponemos expandir nuestro asentamiento para recibir a más refugiados, brindándoles los recursos y el apoyo que necesitan para reconstruir sus vidas. Juntos podemos transformar a Eloria en un santuario para quienes buscan paz y libertad. Los miembros del consejo escucharon atentamente. Sus expresiones eran pensativas. Después de un momento de deliberación, el líder del consejo, un anciano Aoran llamado Darara, se puso de pie y se dirigió a la asamblea. Salara y Daniel, su dedicación y visión han sido una inspiración para nosotros todos. Estamos de acuerdo con su propuesta y comenzaremos los preparativos para expandir nuestra colonia y dar la bienvenida a más refugiados. Una ola de alivio y alegría invadió a Salara y Daniel. Su sueño se estaba volviendo una realidad. Habían escapado de los horrores del pasado y ahora estaban construyendo un futuro lleno de esperanza y posibilidad. Cuando la reunión terminó, el grupo salió al aire fresco de la tarde. Las estrellas brillaban como diamantes, un recordatorio de la inmensidad de la galaxia y las infinitas posibilidades que se avecinaban. Salara se volvió hacia Daniel. Su corazón se llenó de amor y gratitud. Lo hemos logrado, Daniel. Hemos creado un nuevo hogar, una nueva vida. Daniel la rodeó con sus brazos, su voz llena de emoción, y seguiremos construyendo juntos para nosotros, para todos, su beso tierno y lleno de promesa. Selló su compromiso mutuo y con el futuro que estaban creando mientras estaban bajo las estrellas, rodeadas de sus amigos y su nuevo hogar. Salara y Daniel sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara. Unidos por su amor y su inquebrantable creencia en un mejor mañana en el corazón de Alia, en medio de la belleza y la serenidad de su santuario, Salara y Daniel encontraron la fuerza para sanar y el coraje para construir un futuro más brillante. Su historia de amor, nacida de las profundidades de la desesperación, se convirtió en un faro de esperanza para otros, un testimonio del poder perdurable del amor y la compasión. Y cuando miraron a las estrellas, supieron que su viaje apenas había comenzado.